sobre la ciencia y la fe. El día de hoy tenemos a nuestros compañeros que nos hablarán sobre este tema. Hola, mi nombre es Eike Heidenberg y es un placer estar aquí el día de hoy. Hola, mi nombre es Natalia Quintero y también es un placer y honor. Yo soy Emiliano y muchas gracias por la invitación, espero que sea algo muy entretenido. Ahora sí, comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a este reportaje especial, el caso Galileo. En 1615, un astrónomo italiano desafió al mundo con una idea revolucionaria. La Tierra no es el centro del universo. Galileo Galilei, padre de la ciencia moderna, se enfrentó a la Iglesia Católica en un conflicto que sacudió los cimientos de la fe y la razón. Hoy, más de 400 años después, este caso resuena en debates actuales sobre ciencia, ética y poder. Investigaremos los argumentos de Galileo, las posturas de sus opositores y cómo este choque histórico se conecta con dilemas modernos. Acompáñenos en esta exploración. En el Renacimiento, la Iglesia dominaba el conocimiento. La Biblia se interpretaba literalmente. La Tierra era inmóvil, como dice Josué. Pero Galileo, con su telescopio, vio lunas en Júpiter y fases en Venus, apoyando el modelo heliocéntrico de Copérnico. Esto lo llevó a escribir la carta a la gran duquesa Cristina, donde defiende la armonía entre la ciencia y la fe. En su carta a la gran duquesa Cristina, Galileo resume su postura en 3 puntos centrales. Primero, los distintos sentidos de la exégesis bíblica. Galileo argumenta que la Biblia no es un tratado científico. Usa lenguaje poético y alegórico para hablar a la gente común. Por ejemplo, cuando dice que el sol se detiene, no describe física, sino apariencias sensoriales. Segundo, la autonomía de la ciencia y la razón con respecto a la fe. La ciencia se basa en observaciones y experimentos, no en dogmas. Galileo insiste que los teólogos no deben interferir en asuntos científicos sin evidencia racional. La intención del Espíritu Santo es enseñarnos cómo se va al cielo, no cómo va al cielo. Tercero, la conciliación entre ciencia y fe. Ambas buscan la verdad de Dios. Si hay aparente conflicto, pues revisemos la interpretación bíblica, no rechacemos la evidencia científica. Galileo propone que la razón ilumine la fe, evitando dogmatismos. Galileo no era ateo, era devoto católico. Su carta es un llamado a la armonía, no a la guerra. Veamos una recreación de un momento clave. Galileo realizando una observación con su telescopio en 1609. Mira, lunas orbitando Júpiter. La Tierra no es única. Esto cambia todo. Estas observaciones contradecían el modelo geocéntrico que se usaba en ese momento. Ahora, una dramatización de su discusión con una de sus detractores. Herejía. La Biblia dice que la Tierra es fija. Tus evidencias contradicen a Dios. No desafía a Dios, sino interpretaciones humanas. La razón y la fe pueden coexistir. Y estas discusiones llevaron a su juicio en 1633, donde fue condenado a arresto domiciliario. Para ser justos, examinemos la postura de los opositores de Galileo, basados en la tradición aristotélica y una interpretación literal de la Biblia. Argumentaban que alterar el modelo geocéntrico socavaba la autoridad eclesiástica y la fe popular. Galileo ignoraba siglos de teología. La Biblia es infalible. Versos como el sol sale y se pone deben tomarse literalmente. Cambiar eso invita al caos moral. La Iglesia protegía la unidad espiritual, no reprimía la ciencia por capricho. Cardenales como Bellarmino temían que evidencias no probadas al 100% desestabilizan la sociedad. Hoy reconocemos errores, pero en contexto era un choque de paradigmas. Bueno, muchas gracias. ¿Les parece que nos vayamos a un corte comercial? Perfecto, Sí, perfecto. sin problema. Practiques y trátate con la bebida deportiva número 1 del mundo. Porque estar bien hidratado, más tu actitud, es lo que te hace sobresalir. Con Gatorade, la ciencia juega a tu favor. El amor de mi mamita es completo porque me acompaña cada día. Es completo porque hace que te brille más.
Es completo porque lo siento todo el tiempo. Suavitel Complete, con su nueva fórmula avanzada, es el todo en uno más completo. Por eso el amor de mi mamita es el más completo. Suavitel Complete, es tan completo como el amor de mamá. Ahora, en nuestra mesa de analistas, conectamos el caso Galileo con conflictos contemporáneos. En el campo del derecho y políticas públicas, ¿cómo equilibramos innovación científica con valores éticos? Al igual que Galileo, hoy enfrentamos avances como la edición genética. Propongo un marco para comités de bioética gubernamentales, integrar expertos en ciencia, ética y derechos humanos para asesorar leyes. Equilibremos innovación con precaución. Protocolos como evaluaciones de impacto ético obligatorios, similar a como Galileo pedía autonomía científica para conciliación. Por ejemplo, en clonación o inteligencia artificial en salud, priorizar derechos humanos para evitar abusos. Basándonos en el legado que Galileo nos enseña, deberíamos de incluir comités independientes, con transparencia pública, para que la ciencia avance sin chocar con los valores sociales, como en regulaciones de vacunas o biotecnología. El caso Galileo nos recuerda que ciencia y fe o ética no son enemigos, sino aliados. Me gustaría que para terminar, cada uno de ustedes, desde su perspectiva personal, nos den su opinión sobre esta teoría de Galileo, sobre si la Biblia y la ciencia se contradicen o se complementan. ¿Con quién empezamos? Avi, ¿me das tu Yo empiezo. opinión? Perfecto. Muy bien. Yo pienso que no se contradicen para nada, por lo mismo de que pues, la ciencia se tiene que entender como un término literal, se tiene que entender literalmente, y porque si es A, es B, en ese sentido. Y la Biblia es un tema más de interpretación. Nosotros tenemos que leerla, interpretarla y en cierto caso aplicarlo, pero aplicarlo con nuestra propia interpretación. Entonces no se contradicen, sino que juntas se complementan y se hacen más fuertes, y hacen más fuertes nuestra propia identidad. Coincido con mi compañero Avi, creo que la fe y la ciencia no son términos que deben estar en un choque constante, sino, como decía mi compañera Alexa, complementarse. Creo que depende de nosotros y de cada ser humano que estas dos no se contradigan, pues es de nuestro criterio que estas coexistan. Yo también opino que la ciencia y la fe no se contradicen, sino son dos elementos y conceptos complementarios. Muchas gracias por sus aportaciones. ¿Tú qué opinas? Creo que con esto nos No, podemos dar dijiste. cuenta de que la fe y la ciencia no se excluyen, sino que se complementan. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, con esto terminamos. Ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Y ahora sí, los bloopers.